Muy bien, buenas tardes. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de desarrollo refractivo. Ya me conocen, Valentín Morales, residente de primer año de oftalmología de la Universidad Javeriana. Bueno, dentro de los temas pues, que vamos a tratar el día de hoy, pues vamos a hablar primero un poco de la epidemiología de los defectos refractivos, un poquito más centrados en cuanto a lo que es la presentación en los niños. Hablaremos un breve, pues algo muy puntual de lo que son los estados refractivos del ojo. Pasaremos a hablar sobre el crecimiento y el desarrollo del mismo y el desarrollo del estado refractivo, cómo se presenta pues en los niños. Luego algo de las pruebas pues que tenemos para evaluar este estado y unas cosas puntuales sobre el tratamiento. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la epidemiología. Es importante pues tener en cuenta que la mayoría de los niños van a presentar una hipermetropía a la hora pues en el estado como neonatos. Lo común es que estén rondando las 3 dioptrías. Esto va a tener un cambio pues que vamos a ver más adelante cómo es el desarrollo del mismo ojo y el eje axial, que es uno de los factores principales pues para determinar el estado refractivo, va a tener un crecimiento hasta de 5 milímetros en promedio. A pesar de esto, a los 6 años que se cumple más o menos este crecimiento, la incidencia de miopía va a ser del 2%, debido a un proceso que se llama emetropización, que vamos a aclarar más adelante. Ya hablando un poquito más de las enfermedades propiamente, vamos a ver que la miopía se va a ir aumentando a medida que pasan los años. Alrededor de los 5 a los 7 años, que vamos a ver más adelante cómo se presenta, se empieza a dar este inicio de la miopía en el común denominador pues, de los niños y va a haber un 3% de esta población. En los Estados Unidos pues estamos hablando puntualmente y va a ir progresando hacia los anual, pues por cada grupo de edad, entre los 8, 10 años, 11, 12 años y hasta la adolescencia, hasta llegar a un 25%. Se estima que para el 2050 la población mundial va a llegar a un 50% de la miopía, según estas presentaciones que se tienen y según la población en la que estemos observando. En cuanto a la hipermetropía, se tienen unos datos más limitados, precisamente porque se presentan más miopía a medida que pasan los años y vamos a encontrar una mayor prevalencia en el paciente adulto. Luego, hablando pues de factores etiológicos relacionados con estas enfermedades, principalmente miopía e hipermetropía, vamos a ver que están relacionados con algunos factores comunes, como son los factores genéticos, y vamos a ver ya propiamente, digamos, en la miopía, la relación que se tiene con trabajos de visión cercana, sobre todo en características pues en baja luz y trabajos pues excesivos durante el día, se relaciona con una educación superior en los pacientes que sufren de esta enfermedad a comparación de la hipermetropía que tienen un nivel de educación más bajo. Y en estos dos vamos a ver una relación con la nutrición. Se ve pues que en pacientes con mala nutrición van a tener más Ofelia. presentación de una de estas enfermedades. Además de esto, en la miopía, ya como unos factores protectores, encontramos que los deportes y el contacto con el aire libre van a hacer una disminución en la progresión y una disminución pues como en la presentación de la enfermedad más que todo. Eso lo vamos a hablar un poquito más al final de la charla. Vamos a entonces empezar a dilucidar lo que son los estados refractivos del ojo. Son cosas muy puntuales, ya que este no es el tema pues, propio pues, que vamos a tratar el día de hoy. Hay unos conceptos que tenemos que tener en cuenta. El primer concepto es lo que es el punto focal. El punto focal se trata sobre, vamos a tener un infinito óptico de donde viene una imagen que emana unos rayos de luz. Esos rayos de luz van a caer sobre un ojo, el cual tiene la acomodación bloqueada, o sea, no va a tener ninguna participación de esta. Y la idea es que esos rayos de luz, dados los superficies refractivas del ojo, van a converger y van a caer sobre la retina y idealmente sobre la fóvea. Si cae perfectamente sobre este punto donde se unen todos los rayos que provienen de la imagen es lo que llamamos el punto focal. En caso contrario, vamos a encontrar que si yo pongo un punto proveniente desde la fobia, o sea, ya tomo la fobia como objeto y emana los rayos, debería de ser de la misma manera, en un ojo hemétrope, en un ojo pues que
los rayos estén pasando perfectamente y se van a ir hacia el infinito óptico. Eh, el punto donde se encontrarían de nuevo, es como decir el punto focal a la lejanía, se llama punto lejano, que lo vamos a ver en cada uno de los defectos, cómo se presentan estos dos. Entonces, ¿qué es la metropía como tal? La metropía es simplemente presentar estos rayos de luz que vienen del infinito óptico provenientes de la imagen y que caen perfectamente sobre la retina y sobre la fóvea. Esa nitidez perfecta es lo que permite que se vea pues la imagen sin ninguna distorsión. Para que eso se permita, se debe, todas las estructuras y las superficies pues refractivas del ojo deben de estar coordinadas para que estos rayos caigan ahí, y también relacionado pues con el mismo tamaño del ojo. Cuando hablamos ya de ametropía, vamos a dividirla pues como en dos partes. Hablamos ya de ametropía, es la pérdida de esa relación y de esa capacidad de que los rayos caigan sobre el punto focal adecuado, que es sobre la fóvea. La ametropía entonces se puede caracterizar de dos formas. Puede ser de forma axial o puede ser de forma refractiva. Cuando referimos a la parte axial, referimos precisamente al tamaño del ojo y a la longitud axial del mismo. Cuando hablamos ya de la parte refractiva, hablamos del poder refractivo de estas superficies, que son la córnea y el cristalino principalmente, las cuales van a permitir entonces que estos rayos converjan de la manera adecuada. La idea de evaluar pues las ametropías es como un conjunto de estas dos características, pero siempre se puede tener pues como una que vaya a cambiar o prevalecer pues frente a la otra. Entonces, ya hablando de cada uno de los defectos, solo un poco vamos a mencionar entonces la miopía. En la miopía la característica es que la convergencia de estos rayos es mucho más fuerte, o sea, el poder refractivo que tienen las superficies es mucho más fuerte para su longitud axial, o sea que el punto focal va a quedar frente a la retina. Es un exceso del poder óptico, y frente a la longitud axial, lo que va a hacer que la visión lejana, o sea, las imágenes que están más hacia la lejanía, van a caer entonces fuera del punto focal adecuado en la fobia y no se va a ver con nitidez. Cuando vemos la representación del punto lejano en este caso, como hay un exceso de convergencia, el punto lejano va a caer frente a la córnea, que vamos a ver que se va a diferenciar en la hipermetropía. En la hipermetropía que presentamos es todo lo contrario. El punto focal es el poder óptico, o sea, el poder refractivo es más débil y genera pues como mayor divergencia y va a caer más atrás de la retina. Entonces, las imágenes más cercanas se van a ver emborronadas en comparación con las imágenes más lejanas, que van a caer pues más precisas sobre la retina y sobre la fóvea. Eso es en cuanto al punto focal. Ya cuando hablamos del punto lejano en este caso, vamos a ver que entonces va a haber una divergencia, ¿sí? Entonces, en este caso, el punto lejano no va a estar frente al ojo, sino que se representa como un punto virtual que se posiciona atrás del ojo, precisamente porque sería que la divergencia lo va a condicionar pues en una forma contraria a lo que se estaba viendo pues con la miopía. Y en cuanto al astigmatismo, vemos pues que viene del griego a, que significa sin, y estigmos, que significa punto. Entonces, en este caso, no hay un punto focal único, sino que se presentan diferentes focalizaciones porque la irregularidad de la córnea o otras alteraciones que hagan que estos ejes caigan en diferentes puntos van a generar entonces una distorsión de las imágenes. Puede presentarse de varios tipos. Rápidamente estamos con la forma simple, que puede ser o una forma simple miópica, que es que uno de los rayos va a caer, o uno de los ejes principales, que es entre 180 y 90, va a caer frente a la córnea, y el otro va a quedar frente a la retina, y el otro va a quedar preciso sobre la retina. En caso contrario, con el simple hipermetrópico, pues va a caer uno en la retina y el otro va a quedar posterior. Puede ser de forma compuesta, tanto hipermetrópico como miópico, y ya sería que los dos puntos caigan o frente a la retina en caso miópico o atrás de la retina en caso hipermetrópico. Y cuando hablamos de una característica mixta, vamos a ver que entonces un rayo cae adelante y el otro cae atrás y ninguno de los dos cae sobre la retina.
complicando pues un poco más las cosas. Entonces ya entendiendo lo que son estos defectos refractivos, vamos a ver cómo se da el desarrollo y el crecimiento propio del ojo y estas dimensiones del ojo, cómo van a determinar la forma que cambia pues el estado refractivo en los niños. Son tres características principales que condicionan este cambio y este desarrollo refractivo. Vamos a hablar sobre la longitud axial, la córnea y la capacidad del cristalino como poder óptico y refractivo pues para representar el estado. Entonces, iniciamos con el eje axial dentro de las dimensiones oculares. Está dividido en tres fases. La primera fase es la más importante. Se puede determinar básicamente que el crecimiento ocular, o sea, o la definición de lo que es el estado refractivo en el cuanto al desarrollo, se va a dar durante el primer año. Va a ser como el espacio más importante y de mayor cambio. Entonces, la primera fase la presentan entre el nacimiento hasta los 2 años. Es una etapa de rápido crecimiento en la cual en los primeros 6 meses vamos a lograr hasta 4 milímetros de aumento del eje axial. Ya vamos a ver más adelante los tamaños, pues cómo van a terminar. Y en los siguientes 6 meses, posterior a estos, se va a dar un aumento de otros 2 milímetros adicionales. Ya para la segunda fase, que se da entre esos 2 años hasta los 5 años, y para la tercera fase, que se va a dar entre 5 a los 13 años, ya son etapas de crecimiento lento. Se considera que entonces va a haber un aumento promedio de 1 milímetro para cada una de estas fases. Vamos a ver entonces que para a la edad de los 5 años ya se puede, en adelante se puede empezar a determinar más o menos cuál será el estado refractivo definitivo pues en estos chiquis, porque ya el crecimiento va a ser mucho más mínimo. Ya hablando entonces sobre la córnea, hay que tener varios aspectos, ¿sí? Va a presentarse pues un diámetro horizontal, hablando pues como de la forma propia de la córnea. La córnea pues es casi regular, aunque tiene cierta forma ovalada. Inicialmente va a estar con una medida de 9.5 a 10.5 milímetros y eso va a terminar en un aumento hasta los 12 milímetros en una etapa adulta. En cuanto a las queratometrías, vamos a encontrar que el paciente neonato se hace una queratometría, la cual las medidas en poder dióptrico de la córnea se va a presentar en unas 52 dioptrías. Esto va a ir disminuyendo y acercándose a lo que es los valores en el adulto. Vamos a ver que a los 6 meses se da un cambio mucho más rápido y va a presentar entonces una pérdida de poder en cuanto pues en dioptrías y se va a presentar unas 46 dioptrías a los 6 meses y ya para los 12 meses, a finalizar ese año, va a adquirir lo que son las características de unas dioptrías en cuanto a los que se tiene en un adulto promedio. Se va a presentar otra alteración, hay pacientes neonatos pues, que presentan cierta nubosidad, pues descartando cualquier otra patología que está relacionada con el grosor propio de la córnea. Se estima que a las 30 a 32 semanas de desarrollo pues, fetal se tiene un grosor corneal de unas 691 micras. Eso va a ir disminuyendo. Va a llegar hasta unas 564 micras y eso es lo que se va a presentar en la mayoría al nacer. Esto va a seguir disminuyendo o puede quedar pues estable en algunos pacientes. En cuanto al cristalino, vamos a ver que entonces el poder dióptrico de este va a ir también disminuyendo a medida pues que pasa el tiempo. Inicialmente el neonato tiene unas 35 dioptrías de poder dióptrico, las cuales van a ir bajando hasta los 2 años y se va a presentar unas 23 dioptrías y posteriormente hasta los 11 años va a quedar en unas 19 dioptrías, lo cual ya va a perdurar un poco más en el tiempo, ya va a ser como lo estable y lo que va a presentar en la etapa adulta. Entonces, ya teniendo pues como una idea de cómo se dan estos cambios de esas estructuras principales, vamos a ver que las dimensiones frente al adulto van a tener unos cambios pues significativos al compararlo con el neonato. Vamos a ver que el promedio de la longitud axial
que se presenta de unas 14.5 a 15.5, en el neonato van a crecer casi unas 6 milímetros para presentarse en el adulto en un promedio de 23 a 24 milímetros. En cuanto el diámetro horizontal de la córnea, se va a presentar entonces los 9.5 a 10.5 que van a crecer hasta la etapa adulta, hasta que unas 12 milímetros. Y en cuanto a los valores de queratometría, vamos a encontrar entonces lo que ya habíamos visto, que va a iniciar en unos 52 y va a terminar en una etapa al año de unas 42 a 44 dioptrías. Entonces, ya con estas medidas encontramos que el desarrollo del estado refractivo en los niños se va a presentar de la siguiente manera. El neonato va a ser predominantemente hipermetrópico y va a presentar un aumento de esa hipermetropía durante los primeros años, como vemos en la siguiente curva que nos presenta respecto a la edad, el estado de refracción en dioptrías desde el nacimiento. Entonces, vemos que va a presentar un aumento en cuanto a su poder refractivo y relacionado con una hipermetropía. Posteriormente, este cambio va a tirar hacia un chip miópico que se presenta entre los 6 a los 8 años y en promedio lo establecen hacia los 7 años. A partir de esta edad es común que los pacientes empiecen a presentar ya un cambio hacia la miopía. ¿Esto por qué se va a dar? Precisamente por el proceso de emetropización. O sea, esos cambios que se presentan sobre el eje axial relacionado con el poder refractivo de la córnea y el cristalino van a permitir que, si mantienen cierta congruencia, tratar de mantener este plató o esta tendencia hacia la neutralidad y hacia evitar pues como la patología o el cambio pues, refractivo permanente en estos chicos. Estos cambios entonces en la córnea se estima pues un cambio de unas 4 dioptrías como poder que se va a perder desde el nacimiento hacia el crecimiento del niño, y en cuanto al cristalino un total de unas 2 dioptrías. En cuanto a la parte genética, vamos a ver que se presenta que la miopía está más relacionada con pacientes afroamericanos, pacientes asiáticos, y en cuanto a la hipermetropía, vamos a ver que está más representada por pacientes blancos no hispanos. En cuanto al astigmatismo, tiene una presentación mucho más variada y es predominante entre los hispanos y los afroamericanos. Igualmente, para cada una de los grupos, pues se deben hacer exámenes o se tienen pues como diferentes prevalencias e incidencias dentro de los mismos países o las mismas representaciones que se tienen pues para estos grupos. Bueno, ya tenemos entonces una parte de cómo es el estado refractivo, ya vimos lo que es el desarrollo de este, y vamos a tener entonces cuáles son las pruebas de este estado refractivo que nos van a permitir más o menos mirar cómo está la agudeza visual, que es lo que hablamos nosotros en los niños. Vamos a evaluar entonces la agudeza visual y la asteragudeza. Vamos a centrarnos a hablar más de la agudeza visual, ya que la actividad anterior vimos pues lo que es el análisis de la asteragudeza en los pacientes. Esto va a tener entonces una relación entre lo que es las dimensiones oculares, que ya las vimos, y va a estar relacionado con el desarrollo neural propio del niño. Entonces vamos a ver que algunas de las pruebas puede que nos evalúen de forma adecuada, que haya una percepción de los estímulos, más que todo hablando de los potenciales evocados, que vamos a verlos más adelante, pero no van a representarnos lo que es el desarrollo neural y la parte cognitiva del niño. Entonces no nos va a dar los mismos resultados una prueba que la otra. Vamos a ver. Entonces, los potenciales visuales evocados es la prueba que vamos a realizar principalmente en el neonato. Es una prueba que consiste en la posición de unos electrodos para mirar el lóbulo occipital. Se presentan unas imágenes con unos cuadrículos de unos colores oscuros y blancos, y
según la percepción de los impulsos, según lo que percibe el ojo y los impulsos que generan la parte occipital, se tiene un registro. Estos registros nos van a mostrar algo de amplitudes y latencias, o sea, qué tanto es el estímulo y qué tan rápido lo percibe. Esto nos habla o nos da un indicio de en qué estado pues está la parte visual de este chiquito, pero no nos da una, o sea, la percepción propia, o sea, es algo muy subjetivo. Entonces, cuando se hacen estudios pues con los potenciales visuales evocados, vamos a ver que en el neonato se presenta un 20/400 como resultado normal y que para los 6 a 7 meses, si se repite ese potencial, la relación positiva, o sea, la relación de un estado normal estaría en un 20/20, pero eso no es lo que normalmente vemos. Vamos a ver que entonces hay otros tipos de exámenes que nos permiten, pues, sobre todo en las etapas preverbales, o sea, mirar si el paciente tiene un estado visual normal. Empezamos con el test de mirada preferencial. Hay varios tipos de test de mirada preferencial que básicamente están basados en la presentación de unos patrones de rayas que van a tener diferentes tamaños y que la idea es que el niño logre diferenciar el patrón frente a la parte donde no hay ningún patrón. En este caso tenemos el test de Teller que está presentado pues en estas tablillas que cambian a medida pues que cambian de tamaño. Eh, Encontramos otras, las cuales pues son un poquito más prácticas. Encontramos estas dos, que son el 3 de Lea y el 3 pues, de Patty Stripes, que son básicamente lo mismo que lo que es el Teller, o sea, manejan el mismo concepto, pero tienen pues como una forma de presentarse mucho más amigable. A la hora de mirar los resultados de estos exámenes, vamos a ver que entonces en el neonato se puede identificar un resultado normal de unos 20/600, pero no es hasta los 3 o 5 años en el cual estos resultados nos van a presentar una normalidad, o sea, un estado refractivo de un 20/20, que si lo comparamos entonces con los potenciales visuales evocados, vamos a tener que tener en cuenta que si el estado refractivo del niño a la hora de examinarlo propiamente con la refracción está normal, ya tendría más una relación con lo que es el desarrollo cortical y la interpretación de las imágenes y la capacidad pues del niño de expresar lo que está mirando. Ya en los más grandes vamos a encontrar pues a medida que ya logran identificar ciertas figuras, ya tenemos las tablas de Snellen pues que ya las conocemos un poquito más y se evalúan pues de la forma normal en que la hacemos. También tenemos la de la direccional, no está precisamente, no fue directamente pues relacionada o creada para los niños, pero se puede extrapolar y se puede utilizar. Y finalmente la tabla es Snellen tradicional que nos permite ya en las edades pues ya que ya tienen el entendimiento total relacionar pues con esto y lo mismo con los números. En cuanto a la estereoagudeza, ya hemos mencionado pues en la charla pasada el uso pues del test de la mosquita y los otros test que mencionamos. Básicamente en cuanto al desarrollo vamos a encontrar que una estereoagudeza gruesa normal se debe encontrar entre los 5 a los 6 meses, o sea, la visión pues de las alitas del mosquito, y una estereoagudeza fina ya se va a ver entre los 1 a los 2 años como un desarrollo normal. Bueno, entonces ya hicimos todo el paseo pues por la parte del estado refractivo y en cuanto a lo que es el desarrollo y los exámenes que encontramos pues para definir el estado de estos niños. Vamos a hablar del tratamiento. En cuanto al tratamiento, hay tres pues aspectos principales. Eh, en los niños vamos a ver que lo más importante según las etapas o las edades que estemos viendo es el seguimiento. Precisamente, ya conociendo cómo es el comportamiento desde la hipermetropía hacia la miopía y el proceso de hemetropización, vamos a ver que según la edad, si el niño está pues más pequeño y está hipermetrópico, pues si no es algo exagerado, se puede mantener un seguimiento y mirar que a medida en los próximos años, pues siga su patrón normal. En caso de que el paciente ya tenga algunos cambios significativos o que
dado la edad necesite un apoyo, ya se necesita entonces el uso de las correcciones que vamos a hacer pues como con la toma de la refracción y los lentes pues en cuanto a eso. Y de forma pues en cuanto a medicamentos y de forma más importante en cuanto respecta a la parte del desarrollo, vamos a ver lo que es el tratamiento con atropina, centrado más hacia lo que es la presentación de la miopía. Precisamente como se da ese shift miópico, hay niños que presentan una alteración mucho más temprana o que es tardía, pero de rápido aumento y se debe atacar pues con el uso de atropina. ¿En qué se basa la atropina? La atropina la iniciaron pues como, son varios estudios, los cuales se iniciaron más o menos desde 2012. El primer estudio o la primera serie de estudios son lo que llaman los ATOM. Aquí presentamos pues lo que es el ATOM 2, que fue la conclusión de las tres fases del estudio inicial, que es para el tratamiento pues de la miopía. Vamos a mirar cómo se realizó pues rápidamente este estudio. Durante el primer estudio, o sea, el Atom 1 o la primera fase, lo que ellos hicieron fue evaluar entonces, bueno, eso me quedó aquí, bueno. Ellos evaluaron 400 pacientes. De estos 400 pacientes lo dividieron en varias fases. La primera fase fue una fase que duró 2 años. Luego se hizo una fase de washout, que fue una fase en la cual ellos pararon el manejo y volvieron a realizar pues el inicio del manejo en la tercera fase. ¿Cómo hicieron esto? Entonces, la primera fase fue la comparación entre la aplicación de diferentes dosis de atropina. Iniciaron con dosis de 0.01%, 0.1% y 0.5% para 400 pacientes. Durante esa primera fase, ¿qué definieron? Los resultados fueron muy inespecíficos en cuanto a las diferencias uno del otro y en cuanto a, pero ¿qué concluyeron? Que frente al placebo que se presenta acá, sí se da una disminución de la progresión de la miopía. Luego hicieron la segunda fase, que fue el washout. Durante esta fase fue un año en el cual los niños no recibieron ninguna medicación y se volvieron a evaluar a la finalidad de esta fase. ¿Qué encontraron? Que para el grupo de 0.01%, la persistencia en cuanto a la disminución de esta progresión de la miopía era constante respecto a lo que era el placebo y respecto a lo que era la presentación de 0.1 y 0.5. Entonces, aquí, dado este cambio sumado a que los efectos adversos propios de la atropina, como son los defectos de la acomodación y la fotofobia o la fotosensibilidad, eran mucho menores comparados con las otras dosis. Entonces, aquí decidieron que para la siguiente fase, o sea, otros 2 años, por una totalidad de 5 años de estudio, se iba a mantener la dosis no más de 0.01% frente al resto. Al final, ¿qué concluyeron? Se persistió esta disminución de la progresión según la dosis de 0.01 comparado con las demás dosis. Entonces, a partir de ahí, ellos establecieron que para los pacientes que tienen pues miopía, pero más que todo previo a los que ya están demasiado establecidos o con cambios muy gruesos, se debe usar la dosis de 0.01%, ya que concluyeron que la progresión se disminuía en un 50% de estos pacientes comparado con el no tratamiento, o sea, con el placebo. Establecieron como unos criterios de inicio del manejo. Sabemos que el shift miópico se da entonces hacia los 6 años. Ellos ponen que si el paciente está entre los 6 hasta los 12 años y empieza a presentar miopías con un aumento anual de más de 0.5 dioptrías, se toma como criterio para inicio del manejo. Como las fases que ellos presentaron se dieron durante 2 años, pues inicialmente se pretende que se dé un manejo por lo menos por 2 años y según la progresión definir si se continúa o no.
Si el paciente continuaba con una disminución de la progresión de hasta menos de 0,25 dioptrías por año, se puede descontinuar definitivamente el tratamiento y seguir ya pues en seguimiento. En caso de que el paciente vuelva a caer en los 0,50 dioptrías, se puede reiniciar el tratamiento. ¿Por qué pensaron eso de reiniciar el tratamiento? Más relacionado por lo que presentó la segunda fase. Como la segunda fase nos presenta una etapa como de washout, o sea, nos da, y relacionado con la tercera fase que persistió la efectividad, entonces esto nos da indicio de que si el paciente tuvo una buena relación durante los primeros 2 años y en el seguimiento tuvo una recaída o un rebote, se podía reiniciar el manejo y con efectividad se iba a presentar pues una regresión, una disminución de la progresión de la miopía. Bueno, eh, posterior a esto, ellos presentaron otros 2 estudios que es en lo que vamos hoy en día. Decidieron entonces crear los que son la serie de los estudios LAMP, que son 2 estudios que se centraron en qué, en mirar si esas dosis bajas cercanas a lo que es el 0,01 tenían una mayor efectividad y conservaban esa relación con la disminución de los efectos adversos de la medicación. ¿Qué encontraron? Ellos midieron entonces lo que era la longitud axial y el equivalente esférico para estos pacientes. Se dieron cuenta que la dosis de atropina, bueno, ellos evaluaron en este caso 0,01, 0,025 y 0,05. Evidentemente, la dosis de atropina de 0,05 fue mucho más efectiva en conservar un equivalente esférico y además en conservar una disminución en el crecimiento de la longitud axial de los ojos respecto a las demás dosis y para este estudio superando lo que era la dosis de 0,01. A pesar de esto, este lo hicieron durante un año, no lo hicieron durante los 5 años o el mismo esquema que se manejó para las dosis anteriores. Por eso se debe tomar pues como con pinzas a la hora pues de analizar estos exámenes, estos estudios, porque todavía van en unas etapas, digamos, muy tempranas para estas dosis. Ya hicieron una segunda etapa, que sería un año posterior a lo que se obtuvo para este resultado. O sea, ellos ya definían que la mejor dosis iba a ser 0,05. Continuaron con el segundo año, con la siguiente fase de continuar con la dosis de 0,05 versus el placebo. ¿Qué definieron y qué encontraron? eh, encontraron que definitivamente la dosis de 0,05 reduce un 50% también como se presenta en el 0,01, pero lo supera. A pesar de esto, los efectos adversos que se presentan relacionados con la dosis fueron mucho mayores que los que se presentan con la dosis de 0,01. De hecho, en cuanto a la discusión y lo que presentan ellos en cuanto a los resultados, muchos de estos pacientes, casi el 30% de los pacientes que tenían buena progresión con 0,05, tuvieron la necesidad de hacer un manejo coadyuvante con el uso de gafas pues fotocromáticas. Y muchos de estos pacientes que estaban en esta misma dosis también tuvieron que bajar a dosis más pequeñas como 0,25 y 0,01 a pesar de los resultados definitivos en cuanto a la progresión. Por eso hoy en día pues no se debe pues como atacar de una pues con esta dosis, sino que se debe de pensar o analizar con cada uno de los pacientes y mirar cómo cada uno de los pacientes se mueve o presenta pues su progresión y cómo tolera la medicación para definir las dosis ideales. Pero se pretende que estos estudios ya vayan a unas siguientes fases, que sería la tercera fase, que sería una fase de washout, y la cuarta fase, que ellos pretenden hacerla como la estudio pues principal que se hizo con el Atom para poder tener resultados concretos y mirar a ver si a largo plazo en realidad sí presenta un beneficio esta dosis de 0,05. Sería pues también oportuno que tengamos pues como
eso lo estaba hablando con la doctora Pilar, que tengamos como unas, hola David, David levantó la mano. Sí, iba a hacer una pregunta. Entonces, como no está muy claro si usar uno o el otro, ¿cuál sería el enfoque adecuado? Iniciar con la dosis más bajita y si lo tolera, subirlo a ver si lo tolera, o iniciar con la dosis más alta y si no lo tolera, bajarme. ¿Cuál sería como un enfoque más adecuado? Eso está, pues hay una respuesta, una sugerencia. Yo te Sí, doy mi respuesta que ha sido histórica, ¿no? Porque empezó el uso de la atropina al 0.01% con su estudio que lo mostraba como la mejor dosis. La empezamos a usar. Realmente a mí me ha parecido que sirve, que tiene buenos resultados, aunque no he hecho la recopilación de los datos, pero estamos esperando hacer el estudio en Colombia con ACOPE. Y cuando salió el 0.05, dijimos, carambas, pongámosla al 0.05 porque pues los resultados son inclusive mejores. Vamos a ver qué tantos efectos secundarios se presentan. Y empecé a tener muchas dificultades con los pacientes, que se le emborronaba todo, que estaban dilatados todo el tiempo, que no podían ver las letras, que no podían leer, y esto nunca se presentó con el 0.01%. Entonces, yo me eché para atrás y estoy, en este momento, si tú me preguntas, solamente tengo en 0.05 los que empecé en esa época que no se quejaron, que fueron poquitos, y ya en este momento tengo prácticamente todos con 0.01. Entonces, mi consejo es 0.01. Hasta tanto tener el lab y ver qué otras cosas se pueden presentar, pero la verdad, yo pienso que la isoplatropina del 0.01% es, digamos, probadamente la más efectiva, sin tantos efectos secundarios, porque es que los efectos son, digamos, numerosos, no terribles y aburridos, pero sí son muy aburridos para los niñitos. Y nosotros, de hecho, yo pensé inicialmente que el laboratorio no estaba haciendo bien la dilución y lo comentamos con otros del grupo de ACOPE y muchos tuvieron el problema. Dijimos al laboratorio, a Evolucia, que es la que produce la isoplatropina diluida, y revisaron y dicen que está perfectamente hecha. Entonces sí es realmente una dosis que 0.05 produce efectos secundarios. Gracias, Bueno, por doctor. aquí Ángela también pregunta que de pronto en estos chiquis, ¿cuál sería pues las contraindicaciones que usted ha manejado pues para el inicio de esta atropina? Contraindicaciones, ¿cómo así? ¿En quiénes no empezarlo? Exacto, como medicación, más pues me imagino que pacientes ya con la historia de glaucoma o pacientes con alguna... Pues eh, digamos que no tengan ninguna otra patología, ¿no? ok, Ocular, que no tengan ninguna otra patología ocular, porque no está probado, por ejemplo, pacientes con catarata congénita, que se les pone lente intraocular, que se miopizan, no se ha visto, no se ha hecho estudio, no se han incluido pacientes con esta patología. Con glaucoma no me atrevería, con, pues digamos, ese tipo de pacientes. Ahora pacientes, acuérdense que también se puede producir problemas respiratorios, problemas de resequedad de mucosas. Entonces, pues siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero realmente contraindicaciones grandes para colocarlas no hay. ok. Doc, y también pregunta pues Ángela que si de pronto los pacientes que tienen un astigmatismo miópico tendrán los mismos resultados. No sé si ha tenido experiencia con eso. Sí, yo se los Sí, pongo a los astigmatismos miópicos altos y realmente me ha parecido que tienen una estabilidad en estos primeros años que se usan. Yo tengo ya hasta 2 años y no ha aumentado más de 0.25 dioptrías en estos pacientes. Ahora, yo le pongo las gotas cuando en mis manos ha aumentado la refracción.
porque yo sé cómo hago yo la refracción inicial, la cicloplégica, qué gafas le pongo y cómo es el seguimiento. Si a mí me llega un paciente con, póngale, menos 250 y yo le encuentro menos 3 o menos 325, yo digo, no sé cómo le hicieron la otra refracción, no sé cómo eran los parámetros, no sé cómo estaba antes. Entonces yo le digo a la mamá, yo le pongo estas gafas y en 6 meses nos vemos. Si en 6 meses hay aumento de 0.25 o lo que le ha aumentado antes, le pongo las gotas. Si no, no. Okay. Porque pienso que uno tiene que tener esos parámetros bien definidos y los tiene en su propia práctica. No puede, digamos, saber si realmente no le hicieron una buena cicloplegia y dio más y por eso les pareció más el aumento o como, ¿me entienden? Sí, sí. Sí, tener como un manejo más personalizado y más Sí, que uno concorde con pueda ello. saber, yo tengo los parámetros bien marcados, bien hechos, bien establecidos y este paciente en mis manos aumentó tanto, no vino con un aumento de tanto. De acuerdo. Doc, tengo Catherine, una ¿tiene? pregunta. ¿Sí? Dale. Doctora, entonces, si yo tengo en la consulta a un paciente que tiene año 5 meses y tiene una refracción de más 0,5, tiene, o sea, todavía está con hipermetropía, pero tiene como ya mucha tendencia a la hemetropía, pero todavía no llega a los 6 años. ¿A estos pacientes se les hace vigilancia o ahí cómo se le manejaría para que no llegue a la miopía tan temprana edad? Fíjate que esa pregunta la hemos hecho varias veces en simposios grandes, porque inclusive yo tengo un paciente que tiene +1 y en la próxima consulta tiene más 0,50 y en la próxima tiene más 0,25. Ese paciente se está miopizando. No ha llegado a ser miope, pero se está miopizando. Pero Ajá. existe el factor de la hemetropización. Entonces, ahí dice uno, ¿realmente ese paciente se está hemetropizando? Está llegando a la hemetropía, por eso no se les pone la droga en ese momento. ¿Ya? Ya, ya. Hasta tanto uno ya sepa que ya es que no es hemetropizando, sino que se está miopizando. ¿Y en qué momento uno sabría eso? Ya cuando se pasa a miope. ¿Ya? Ok, listo. Sí. Listo, gracias, doctor. Camila tiene una pregunta también. Sí, quería aprovechar que la doctora sacó el tema. Y hay una duda que incluso hoy estaba hablando con la optómetra, y es que ahora, sobre todo en estos tiempos pues, de COVID, que hay mayor acercamiento a pantallas, pues la visión de cerca ahora es mucho mayor. Quiero saber de pronto cómo han observado que, o sea, si hay un mayor como prevalencia de niños miopes, o sea, si esto ha afectado más. Y el otro, pues, es que hoy en día también el uso de pantallas, pues, es mucho más frecuente, sobre todo desde niños chiquitos. Hoy entra un niño de 2 años, por ejemplo, con un celular súper cerquita y Sí. ya con miopía. Entonces, pues, como que veo que eso está en aumento. Sí, sí nos ha dado la impresión y es, digamos, como el sentir de todos los oftalmólogos pediatras en Colombia, que durante la pandemia sí aumentó significativamente, digamos, la consulta de miopía o pospandemia ha aumentado la consulta de miopía en los niños. Ahora, no sé si es que como a los papás se oyen mucho esto, están más pendientes y traen más a los niños que se quejan o los niños se están quejando más y los traen más a consulta. Entonces, uno no sabe realmente en términos globales de prevalencia si esto está aumentando. La impresión que tenemos es que sí. Ahora, los estudios que hay en China y en Oriente sobre el aumento de la miopía en trabajo cercano tienen su fundamento. El aumento de la miopía y la falta de ejercicio al aire libre es de lo que más está confirmado.
Los niños que están sentados en su casa, encerrados, como tocó durante la pandemia, muchas horas viendo diferentes pantallas, el computador, el televisor, se pasaba del televisor al computador, al celular, al iPad, pues para variar de actividad. Y la realidad era que el niño estaba todo el tiempo, o todos estábamos todo el tiempo en las pantallas. Sí. Entonces, mucho cansancio visual, mucha resequedad en los ojos por la falta de parpadeo y el aumento de pacientes miopes. Que han empezado a salir los primeros estudios y sí han mostrado un aumento de la prevalencia en ciertos sitios durante la pandemia en China, pero no son tan grandes como los iniciales. Vamos a ver qué más sigue saliendo. Ah, bueno, doctora, gracias. Doctora, pero a mí, o sea, no me parece descabellado pensar que pues como el uso de pantallas durante la pandemia haya incrementado pues como la conciencia de los padres. Pues yo creo que esos estudios deberían buscar asociación entre la mirada de cerca, pues la visión de cerca y el desarrollo pues como de trastornos refractivos, en especial la miopía. Pues la prevalencia se puede ver aumentada o pues por la mejor búsqueda de los padres de atención Claro. oftalmológica. Pero la Uh-huh. que hay que establecer es si existe verdaderamente asociación entre... Causa-efecto. Exacto. Entre el aumento de la visión cercana y eso, hay estudios que casi llegan a probarlo o lo prueban más o menos, pero no está definitivo. No es definitivo, porque es muy difícil controlar qué tanto realmente de trabajo cercano hace un niño, a no ser que en ciertas condiciones en China sí han tenido, pues, y los chinos son muy estrictos con eso, de contabilizar exactamente las horas, pero cuentan con los papás, cuentan con la gente, cuentan con... han estudiado mil artilugios de cómo lograr que los padres controlen bien y entonces, claro, el papá que más controla, pues entonces es el que tiene el mejor registro y a eso les dan premio. Bueno, ha habido mil cosas para tratar de lograr eso y es difícil, a no ser que usted tenga una población controlada, quieta, en un internado o en una cosa por el estilo, donde usted contabiliza las horas y acuesta a los muchachos y no los deja mirar más pantallas o los levanta y los pone a mirar pantallas. O sea, la cosa sería bien difícil. Pero sí existe la idea y la tendencia que muestran los estudios hacia eso. Sí, Ahora, también ha habido quienes encuentran que hay a nivel enzimático en la parte posterior de la esclera, cómo hay unas enzimas que se aumentan, en la longitud axial, o sea, de las fibras esclerales, aumentan el crecimiento de las fibras esclerales y la longitud axial cuando hay oscuridad y cuando hay cercanía, más con oscuridad que con cercanía. Doc, yo justo tenía esa pregunta que respecto a lo que acaba de hablar, de que si, digamos, habían estudios que señalaban o teorizaban alguna vía celular implicada pues con todo Sí, esto. inclusive hay un gene que está detectado, es que yo soy malísima para la memoria, no me acuerdo ahora, el gene que está detectado, y entonces ese gen se activa en oscuridad produciendo una proteína que hace que se aumente la longitud de las fibras colágenas de la esclera. Ah, listo, Doc. Sí, eso sería interesante mirar también como esas metabólicas. Sí. De hecho, de la atropina todavía no se tiene claro el mecanismo de acción puntual, o sea, en la parte metabólica, cómo puede estar presentándose pues, estos cambios, que es otra de las dudas que se tiene, porque hay dosis, porque las dosis mayores empiezan a tener ya es como un efecto contrario, o sea, aumentar la progresión. Sí, debería haber pues como un efecto dosis dependiente. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, vale, por el momento no. Sí, yo, Doc, Ah, tanto sobre los potenciales evocados,
estábamos hablando pues en la charla y en lo que leímos se habla pues de los potenciales evocados como son al nacimiento del neonato normal, pero cómo sería en el prematuro, si sería igual y cuánto demoraría en estos pacientes prematuros en llegar a la hemetropización o si puede ser normal o si se tardan a llegar en más tiempo en llegar a eso o si de pronto depende pues mucho de la edad de prematuridad que tenga el niño. Sí, el niño nace con el ojo, el prematuro nace con un ojo muy inmaduro y con unas vías visuales muy inmaduras. Entonces, un potencial visual evocado en un niño prematuro, digamos, no tiene, si tú lo tienes que mirar con la edad corregida, ¿ya? Del prematuro. O sea, si un niño nace con 32 semanas y tú lo tienes que mirar el potencial visual evocado, hacerlo equivalente cuando ya en edad corregida tenga 40 semanas. Y ahí sería equivalente al de un recién nacido normal. Ahora, ¿qué pasa con los potenciales visuales evocados? Los potenciales visuales evocados son unas señales que son muy gruesas. Son señales gruesas que se cogen en la parte occipital con un electrodo de referencia en la parte anterior y muchas veces puede darle a un niñito que usted le está fijando y le está siguiendo bien y le reaccionan bien las pupilas, le pueden dar con unas latencias demoradas o unas intensidades que no sean muy altas. Entonces, los potenciales visuales evocados no son tan confiables en los recién nacidos. A no ser que el niñito nazca con un nistagmus o tenga una neurosis congénita de Leber o alguna cosa así por el estilo, ahí ya uno puede, digamos, como sí creerle un poco más a los potenciales visuales evocados. Entonces, Doc, en un paciente neonato que tengo la duda si me está rechazando o no la luz por alguna alteración en el sistema nervioso central, ¿a qué edad yo mandaría los potenciales visuales? Digamos que unos potenciales visuales evocados, que sea en un recién nacido prematuro, yo le mandaría los potenciales visuales entre los 3 y los 6 meses. Listo, Doc. Muchas gracias. Antes te dan muchas dudas. No te confirman ni te niegan nada. Te dice más si el niño te mira, si la mamá, digamos que el parámetro más importante es la mamá siente que el niño lo mira, porque esa es la comunicación que existe entre o la mamá o la persona que lo cuida. Ese parámetro no se equivoca. Cuando la mamá siente que el niño no la está mirando o que no la está fijando, que no la están reconociendo, ese parámetro hay que creerlo. Inclusive, entonces allí uno ya hace todos los demás exámenes. Pero si usted llega con una mamá que le trae unos potenciales visuales que la tienen aterrorizada, pero ella dice, mi niño me mira, me sigue, yo le capto la atención. Hay niños que se demoran mucho en mielinizar las vías visuales. Tienen un desarrollo lento de la mielinización y esos tienen un desarrollo visual mucho más lento que otros, aún sin ser prematuros. Eso también lo puede ver uno. Entonces, a eso se les puede hacer un poco de estimulación como para que la mamá se sienta más tranquila, pero la verdad es que la mielinización se da con o sin estimulación, independientemente de cualquier cosa en los niños. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, a partir de esos estudios que podemos concluir, pues como a grandes rasgos, es utilización de dosis bajas. Lo que creería yo, pues según los resultados, que está más comprobado y tiene mejores resultados riesgo-beneficio, sería la dosis de 0.01 y esta dosis de 0.05 lo dejaría esperar a los resultados de las siguientes fases e idealmente la realización de exámenes de estudios, como dice la doctora, a nivel poblacional, o sea, a nivel local, porque la gran mayoría de los
de estos estudios se hizo en un 90% de la población con niños asiáticos, que básicamente son como otro mundo. Entonces, esta parte, pues ya sabemos que funciona la atropina, pero que también queda mucho, pues, y muchas dudas por resolver. Adicional, pues, a lo que estaban mencionando sobre las pantallas, sí está comprobado es lo que es la asociación entre el tiempo que se mantiene el niño jugando, pues, en el aire libre, en el contacto con el aire libre, y la restricción o la baja progresión de la miopía. Ya se tiene, pues, como algunos análisis, unos metaanálisis que comprueban esto. Inicialmente se hicieron, pues, como los estudios de cohorte de estos metaanálisis, pero ya tenemos, pues, estudios más avanzados que ya tienen metaanálisis basados en ensayos clínicos propios y que muestran esta relación. De hecho, logran establecer tiempos en cuanto a horas o tiempo en cuanto a la semana en relación con la disminución de la progresión en dioptrías. Por lo tanto, esta es otra de las recomendaciones, que parte del tratamiento en paciente con miopía se podría hacer, pues, a la hora de hacer nuestra consulta, y que nos ayudaría, pues, a potenciar esa disminución de la prevalencia y la incidencia, pues, de la miopía, que es lo más preocupante. No solo es la corrección, sino las patologías asociadas propias de los cambios, pues, que se presentan en el ojo a futuro. Y ya, muchísimas gracias. Pues precisamente eso es lo que tenía, pues, como para el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, me encanta que participen y discutan y hablen. Llegaron bien dateados a la charla, así es mucho más estimulante para todos funcionar y trabajar con esto. Si alguien lee algo más de lo que, o ha leído algo más de lo que Valentina ha presentado, pues lo puede decir, lo puede contar. Estamos abiertos a todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Dale, muchas gracias, Valentín. Gracias, Carlos Andrés.